7:10. Buenas noches con todas. Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. Esperemos un momentito a los demás para iniciar, por favor. Carmen Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Ya está. Ujú. Buenas noches, estimados alumnos. Hoy es sábado 14 de enero de 2023 y hacemos la recuperación del día miércoles de la semana pasada. Un momentito. La semana pasada fue miércoles 4. ¿Ok? Un momento. Listo. Bien, buenas noches, estimadas alumnas. Luz, Carmen Rosa, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy sábado 14 de enero del 2023 estamos haciendo la recuperación de la clase del 4 de enero, que fue la semana pasada. Y hoy, bueno, la clase pasada estábamos hablando sobre la planificación y la dirección hotelera, ¿no? Ahora vamos a entrar un poquito más dentro de la planificación, a hablar sobre la planificación estratégica de cómo está, cómo se desarrolla y cómo es, digamos, esta planificación estratégica que tienen que desarrollar todas las empresas hoy en día y también el Estado, ¿no? La planificación ya no es solamente una planificación simple, ahora es la planificación estratégica que tiene que ver con objetivos estratégicos, con considerar acciones estratégicas dentro de un programa o un proyecto. Vamos a verificar cómo está la planificación dentro de la empresa y qué se tiene que considerar. ¿Ok? Justo habíamos visto sobre los niveles de la estrategia, ¿no? Que eran 3 niveles que habíamos considerado. El nivel 1, que es la planeación estratégica corporativa. El nivel 2, la planificación estratégica funcional. El nivel 3, sobre la planificación estratégica operativa. Vamos a describir cada una de ellas, de qué trata. El nivel corporativo tiene que ver con el proceso, el cual se inicia en la parte superior de la organización, todo lo que tiene que ver con la gerencia, ¿no? Con los socios quizás también, y ellos son los que definen, todos los que se considera dentro de la parte de gerencia de la empresa, son los que definen los principios corporativos de la empresa, los que definen los valores, la visión, la misión y las estrategias. ¿Estrategias de qué? Estrategias para poder desarrollar, por ejemplo, un nuevo producto y lanzamiento al mercado, probablemente estrategias de venta, estrategias de cómo, digamos, diversificar una oferta, que son las habitaciones de un hotel, por ejemplo, que estamos desarrollando un nuevo producto dentro del hotel. Se va a vender, por ejemplo, a personas, ahora que viene ya 14, por ejemplo, de febrero, se puede desarrollar un evento en el cual se pueda vender a través de estrategias de venta, justamente para el 14 de febrero captar gente de, digamos, de la misma zona y de la región que puedan, digamos, se pueda vender habitaciones. Y
y con algo especial, ¿no? Como un evento especial. Objetivos también lo define el proceso o el primer nivel corporativo. Y es aquí donde se escogen las propuestas de negocios y se apropian los recursos con prioridad estratégica, como decía. Propuestas de negocios. Este evento que puede ser para el 14 de febrero, eh, o quizás para el Día de la Madre, ¿no? Desarrollar promociones, ¿no? Si, por ejemplo, vendo paquetes turísticos, hago un turismo, o perdón, paquetes turísticos, tours especiales para el Día de la Madre. Quizás una promoción que sea, pues, eh, que participe la mamá y una hija, tours donde que sea digamos, los tours que se comparten mamá e hija o familias, ¿no? Que destaquen, ¿no? Aquí es donde se define. Ellos definen qué estrategias y qué objetivos se va a cumplir de acuerdo a las propuestas de negocio dentro de la empresa. Esta planeación macro, porque es de largo plazo, se conoce también como planeación corporativa. En cuanto a principios corporativos, valores corporativos, visión y misión. Las estrategias y los objetivos comúnmente es anual. Digamos, este año voy a decidir desarrollar pues nuevos tours, voy a desarrollar nuevas propuestas para el hotel o nuevos platos digamos, el restaurante, ¿no? El segundo nivel es funcional. Aquí se define la misión, objetivos y estrategia a mediano plazo. El anterior es a largo plazo porque ahí es donde he definido, aquí en el primer nivel defino los principios corporativos. Los principios no deben cambiar. Debe mejorar, sí, pero son los mismos a lo largo de los años. Los valores tampoco se modifican. La misión y la visión tampoco se modifican. Vamos a ver más adelante cómo se hace la misión y la visión para una empresa. Entonces, el nivel funcional, aquí se define la misión, los objetivos y las estrategias a mediano plazo. El otro fue a largo plazo y este es a mediano. Se identifican cuáles son los proyectos estratégicos y se establecen los planes de acción. También se toman las decisiones que marcan el camino sobre los servicios y o productos que se desean ofrecer a los clientes. ¿Cuál es la diferencia entre la misión y la misión del otro lado? El otro lado desarrolla para toda la empresa a largo plazo, 5 años, 4 años. Aquí se definen los proyectos y programas y también se define la misión de esos programas, de esos proyectos. O sea, he definido los tipos de negocios que va a tener mi empresa, ¿no? La unidad de negocio. Esas unidades de negocio van a tener su misión, sus objetivos y sus estrategias propias. A eso se refiere. Ya es el nivel funcional. ¿Ok? Son planes de acción que se definen para actividades específicas. También se toman las decisiones que marcan el camino sobre los servicios y productos que se desean ofrecer a los clientes. Por ejemplo, lograr posicionamiento favorable, un posicionamiento, digamos, del destino turístico, provechoso y sostenible frente a otras empresas del sector. Mi hotel va a tener una marca, el cual se va a definir a través de una misión, objetivos, estrategias de mediano plazo y voy a alcanzar una posición favorable en el destino. Tengo que planificar para alcanzar eso. Y el último es el tercer nivel, que es el nivel operativo. Corresponde a la planeación operativa, los objetivos y las estrategias que se deben lograr son a corto plazo. Este nivel es responsable de la ejecución eficiente de los planes de acción y se encarga de retroalimentar todo el proceso para definir los ajustes o acciones en un momento dado. A corto plazo, estamos hablando ya de actividades. Ya he definido la misión, la visión, los objetivos a largo plazo de toda la empresa, de todos los subnegocios que va a haber dentro de mi negocio principal. Luego defino los subnegocios, que son negocios específicos que también van a tener probablemente sus objetivos, sus estrategias. Después de eso, se define ya a corto plazo la planeación operativa, el nivel
táctico de cómo voy a desarrollar esas estrategias que he puesto en el segundo nivel. Este nivel es responsable de la ejecución eficiente de los planes de acción y se encarga de lograr o de retroalimentar todo el proceso para definir los ajustes o acciones en un momento dado. Tanto la efectividad de este nivel como la estrategia son esenciales para obtener las metas de la organización. El nivel operativo es muy importante porque ahí donde se define específicamente qué estrategia, el cómo voy a desarrollar las actividades para lograr los demás objetivos y las estrategias. El proceso básico de la planeación y sus etapas. Partes de la planeación, primero es fines, especificar metas y objetivos y fines. Los medios tienen que ver con elegir políticas, programas, procedimientos para alcanzar los objetivos. En cuanto a los recursos, determinar los tipos y cantidades de recursos necesarios para alcanzar los objetivos. La realización, diseñar los procedimientos para la toma de decisiones. El control es diseñar un proceso para prever y detectar los errores o las fallas del plan. Pero, ¿qué son cada uno de estos nombres? ¿Qué es metas? ¿Qué es objetivo? ¿Qué es programa? ¿No? Es necesario entender qué cosa es cada uno de estos para entender estas partes de la planificación y sus etapas. Entonces vamos a definirlas, ¿no? Elementos de la planeación, misión, visión, objetivos y metas, las estrategias, las reglas y políticas, los procedimientos, programas y al final el presupuesto. Todo esto forma parte de un plan estratégico que tiene que desarrollar tanto el Estado para planificar todas sus actividades, incluidas el presupuesto a través de programas, a través de los ministerios. Estos programas tienen procedimientos, tienen reglas, tienen políticas, tienen objetivos, misión y visión. Así también en la parte privada, que estábamos hablando la semana pasada, o esta semana en la anterior clase, hablamos de la parte privada, las empresas deberían tener también y deberían cumplir también con tener una misión, una visión, un objetivo y metas, estrategias, deben regirse a políticas, procedimientos y programas y tener un presupuesto. Entonces, estos elementos de la planeación lo tiene tanto en la parte estatal como en la parte privada. La parte privada se les dice que deben tener sus planes estratégicos. Algunos son planes y procedimientos específicos, como por ejemplo los planes de marketing o planes de comercialización o planes de contingencia o plan estratégico de desarrollo de algún producto. En la parte estatal se dice planes de desarrollo turístico. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta que no se entienda? Porque vamos a definir cada uno de estos. Estamos hablando sobre la planificación y cómo se desarrolla tanto en la parte privada como en la pública para que haya un contraste, ¿no? A la misión. ¿Qué cosa es la misión? La misión se deriva del propósito. Así es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? Debemos tener una misión de vida, un propósito de vida, ¿no? La misión deriva del propósito, se enfoca en el exterior e implica la razón de ser de la organización en términos de productos a ofrecer y los mercados a cubrir. ¿Ok? Así como nosotros tenemos nuestra misión de vida, las empresas tienen su misión. Todas las organizaciones deben tener una misión que cumplir para que podamos regirnos con esa misión. En este caso, para las empresas, la misión deriva de un propósito, se enfoca en el exterior, es decir, no estamos enfocando en el interior de la empresa sus recursos, no, sino en el exterior. ¿Cómo nos pueden ver los demás? ¿Qué cosa estamos haciendo como propósito? Se enfoca en el exterior e implica la razón de ser de la organización en términos de productos a ofrecer y los mercados a cubrir. Ahora, como ejemplo, podemos buscar en Internet la misión de cualquier empresa. Aquí vamos a ver
Como ejemplo, vamos a buscar un hotel y vamos a observar cómo es que existen la misión en algunas empresas. Ya. Entonces, vamos a buscar en internet cómo es que proponen las empresas. Por ejemplo, Hoteles Casandina. Entramos a los Hoteles Casandina, su misión, por ejemplo, ¿no? Vamos a entrar acá a... ujú, vamos a ver acá. Casandina tiene su misión. Tú entras a Casandina y vamos a ver reservar, destinos, hoteles, modo de vacaciones, corporativo, ya. Pero si nosotros vamos a ver, vamos a ir más abajo. Mm, ¿qué disminuir? Ahora sí. Vamos más abajo, vemos qué es lo que tiene Casandina. Miren acá. ¿Por qué Casandina? Acá a saber más. Ujú. Sobre nosotros. Cuando pone acá sobre nosotros y vamos a observar ahí qué es lo que pone Casandina. Casandina tiene, miren aquí, Casandina tiene sus valores. Aquí están, ¿ve? Están mostrando, siempre en las páginas muestran sus valores. Pero también vamos a encontrar su misión y su visión. No necesariamente lo ponen así, misión y visión. Deberían ponerlo, pero algunos lo ponen de esta manera. ¿Ve? La descripción. Somos una cadena hotelera peruana fundada en febrero, y el huésped, vamos a ver acá, decoración, ya, más de 16 años, un equipo aproximado, ya. Luego, ¿de dónde venimos? Nuestro primer hotel fue tal, y aquí está la misión. ¿Se dan cuenta? Aquí está la misión. Misión. Creamos experiencias auténticas. Si se dan cuenta, dice, creamos experiencias auténticas que van más allá de lo que el viajero espera. ¿Se está enfocando en lo externo? Sí. Se está enfocando en lo externo y además está poniendo un valor sobre las demás empresas, ¿no? Creamos experiencias auténticas, ¿no? Además de los demás, o sea, que digamos en su misión es vender o digamos vender un alojamiento adecuado, no, ellos además de vender un alojamiento, ¿qué cosa es su misión? Es crear experiencias auténticas que ven más allá de lo que el viajero espera, ¿no? Es todo un párrafo, a veces es una línea, a veces una oración, el cual determina la misión de la empresa. Aquí este hotel nos dice eso. A ver, vamos a leer la visión. La visión, ser la cadena hotelera peruana referente en el mundo, gracias a nuestros colaboradores, excelencia en el servicio y resultados extraordinarios. La diferencia entre la misión y la visión es que la misión se enfoca en lo externo. Vas a posicionarte y vas a reflejar un valor que está por encima de tu competencia. En cambio, la visión tiene más que nada un valor interno también. Aquí resalta que sus colaboradores, miren, a nuestros colaboradores, la excelencia en el servicio y resultados extraordinarios. ¿Quiénes hacen esos resultados extraordinarios? Su personal. Externo, interno. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Es una consulta. En la visión tiene que ir un año, una fecha o determinar en qué tiempo se va a considerar esa visión o simplemente se toca a futuro en términos de verbos indefinidos.
Dependiendo qué tipo, si por ejemplo hacemos un plan estratégico con una visión a 4 años, la misión te dura 4 años, por esos 4 años que tú estás desarrollando. La visión igual. Pero si, por ejemplo, tú creas un plan estratégico para toda tu empresa, que comúnmente las empresas crean sus planes estratégicos a largo plazo, solo único, uno solo. Lo que único que cambian son sus estrategias, sus planes de acción de cada año. Eso sí varía, pero su misión y su visión no varía. Así desarrollan muchas empresas. Pero si es una misión y visión por un tiempo determinado, que comúnmente es de 4 a 5 años para algunas empresas, según culmine esos 4 años, vuelven a hacer su plan estratégico por esos otros próximos 4 años. ¿Resolví tu pregunta, Luz? Por ejemplo, no solamente existe planes estratégicos para una empresa que es un hotel, para actividades en una gerencia también. Por ejemplo, existe dentro de la empresa, que es un hotel gigantesco, existe la oficina que es de marketing. Y la oficina de marketing necesita hacer su plan de marketing. ¿Por cuántos años va a ser? De acuerdo a su plan estratégico general, dice que ese plan le va a durar de 3 a 4 años o de 4 a 5 años. Entonces, yo para la oficina de marketing, que yo soy el encargado, voy a hacer un plan de marketing o un plan de comercialización por esos 3 o por esos 4 o 5 años. Eso sí me va a durar así. ¿Por qué? Porque es una actividad específica. ¿Aló? Claro, mi pregunta es justamente con eso. ¿Cómo determinar en el caso de, la empresa lo determinará si es que necesita incluso renovar una misión, una visión? Porque puede ser el caso como una empresa recién y da sus inicios, tiene, digamos, un solo hotel, pero luego genera ese tipo de demanda que la gente va y busca tener más hoteles, o sea, ya cambia la visión en función a lo que se está generando en la misma empresa. Me refiero a eso. Ah, excelente pregunta. Muy bien, Luz. Definitivamente, la misión, la visión y todo lo que se ponga en ese plan es una proyección. ¿Y una proyección de qué? De la realidad. Digamos, definitivamente, si la empresa ha cambiado, ha mejorado, eso es una justificación para que pueda cambiar su misión y visión. Pero eso sí, tengan en cuenta, tienes que proyectar de todas maneras, si tú sabes que puedes crecer, no hagas un plan estratégico de 3 a 4 años, haz por años. Y al siguiente año ya lo cambias. Y el siguiente año lo cambias también. ¿Por qué? Porque va mejorando. Según la realidad de tu empresa, y digamos, has puesto sucursales y está creciendo en todo el Perú. Entonces voy cambiando de año en año, según las actividades que va desarrollando. Esto no es inflexible, es muy flexible. Y si es necesario cambiarlo a medio año, la idea es que represente a toda la empresa, tanto a sus empleados, porque este trabajo se hace en equipo, no se hace solamente, digamos, yo y el gerente general me pongo de acuerdo, que yo soy la de planificación y hacemos la visión y visión. No, esto es participativo y además es por el involucramiento de todas las personas y tienen que socializar a todos los de la empresa. No todos los de la empresa, por ejemplo, el personal operativo, va a estar dentro de las reuniones que se va a desarrollar para generar la misión y la visión, pero sí es necesario que se socialice, es decir, una vez ya teniendo la misión y la visión, los valores, yo les capacito a cada uno de, los de mis empleados, ¿no? Tanto del nivel 3, de nivel 2, de intermedio o de o nivel operativo. Pero eso sí, eso puede cambiar, puede variar, definitivamente sí. Eso no es eterno. Las cambian hasta las reglas de juego de la SUNAT, cambia las políticas que nos permiten generar más empresas en el país. Todo eso va a determinar la misión y la visión de nuestra empresa. Por ejemplo, nosotros no estábamos pensando en el 2019 que iba a venir esto de la pandemia, ¿no? Y he tenido probablemente esas empresas, hoteles gigantescos o medianos que antes ofrecían a los turistas extranjeros hospedaje, ha tenido que variar
y se ha cambiado y han tenido que vender comida. No ha, mejor dicho, no se ha cerrado el hospedaje. Lo que se ha hecho es potencializar el restaurante del hotel. ¿Para quiénes? Para la gente que vive en ese lugar, que han querido, para sobrevivir, han tenido que hacer eso. Son cosas que son circunstancias que hacen que se cambie la misión y la visión. Y bueno, los valores comúnmente no se adaptan, quizás se van adaptando a las circunstancias que les rodea, ¿no? Y al contexto que existe en esa región, en ese lugar. Así es, Luz. No sé si habré resuelto tu pregunta. Sí, mis gracias, me ha quedado claro. Ok, entonces sigamos. Esa es la misión, ¿no? Entonces, ¿qué es la visión? La visión es la orientación que la alta dirección le da a la empresa. Es decir, expresa cómo se quiere idealmente que sea la empresa en el futuro. Estamos hablando de la visión, una visión a largo plazo que se quiere lograr idealmente, que es todo, como les digo, esto de la visión es más aterrizado en lo que existe en la empresa, qué es lo que puedo hacer y cómo lo proyecto ante los demás, ¿no? La visión es algo ideal que pretendo lograr, es más social comúnmente. En cambio, la misión no necesariamente. La visión sí es más social, es más, se proyecta la visión a futuro, ¿no? La visión es la orientación que la alta dirección le da a la empresa, es decir, expresa cómo se quiere idealmente que sea la empresa a futuro. Vamos a ver el ejemplo que teníamos entre la misión y la visión. Por ejemplo, aquí ponemos, ¿no? Casandina, ¿qué es lo que quiere? Como visión, ser la cadena hotelera peruana referente en el mundo gracias a nuestros colaboradores. Es esto más aterrizado a la realidad, porque está hablando de sus colaboradores que sí existen, la excelencia en el servicio y los resultados extraordinarios que hasta ahora han dado, porque es una excelente cadena hotelera en todo el Perú. Está creciendo, sí. También ha repercutido problemas durante la pandemia, igual que todas las empresas a nivel mundial, ¿no? Y la misión, creamos experiencia auténtica que va más allá de lo que el viajero espera. No te está, es más ideal, ¿no? Si se dan cuenta, no es lo mismo entre uno y otro. Vamos a ver unos ejemplos para darnos más de cuenta de cómo se desarrolla cada uno. Un ratito. Vamos acá. Ahí. Ratito aquí. Ya está. Ujú. Ahora, para definiros mucho mejor, para entender mejor, que la visión debe cubrir ciertas características. Estamos hablando de la visión a largo plazo, lo que se desea la empresa adquirir idealmente. Ser formuladas por la alta dirección, conocida y compartida por todos los colaboradores. Sustentarse en los valores de la organización. ¿Se dan cuenta? En los valores de la organización. Ellos, según hemos visto el ejemplo de Casandina, se sustenta en los valores de la organización porque habla de sus empleados, ¿no? Su excelente relación con los empleados y cómo ellos ofrecen un excelente servicio. Ser positivo y alentador. Y lo más importante, orientar a todos los miembros de la organización durante la transición de lo que se es a lo que debe ser la empresa en un tiempo determinado. ¿Ok? Los objetivos y metas. ¿Qué es las metas? También van a ser definidas por la parte estratégica y socializada a todos los empleados las metas. Tiene que ser participativo, es decir,
No solamente va a ser pues el gerente general con el subgerente, no. Todos los que pertenecen a la parte estratégica de la empresa, que son el gerente personal, el gerente de logística, el gerente de marketing, ¿no? El subgerente tal cual, todos ellos tienen que desarrollar esta parte de la misión y la visión y las metas. ¿Qué son las metas? Son generales y expresan deseos que la alta dirección busca satisfacer. Son fines a los que se quiere llegar. Es decir, es el grado cuantitativo de alcanzar objetivos de largo plazo. Surgen de los objetivos. Por ejemplo, uno de los objetivos que comúnmente determinan las empresas, dependiendo de las oficinas que existen dentro de la empresa. Si es una empresa pequeña, van a tener solo un plan, ¿no? Un plan que determina solamente la gerencia, la gerencia general, y probablemente hay la oficina de reservas, si es que es un hotel, ¿no? De reservas, la oficina de recepción, ¿no? Ahí hay un gerente en cada, un jefe, un jefe. Ellos, por ejemplo, cuando se reúnen, quieren o desean establecer un objetivo que desean cumplir para ese año, definen que, por ejemplo, ¿no? Queremos tener el doble de ventas que el año pasado. Queremos alcanzar eso. Hemos tenido de ventas en total, digamos, 100.000 soles el año pasado. Este año queremos alcanzar 200.000 soles, digamos, ¿no? Entonces, este objetivo es muy simple, pero ¿cómo se convierte en meta este objetivo? Cuando se cuantifica. ¿Cómo convierto esto, lo que he dicho, a algo cuantificable? Cuando digo, eh, que para el año 2023 se va a incrementar las ventas en un 50% de las ventas pasadas del año 2022. ¿Ya estoy poniendo lo exacto? Sí. Estoy poniendo fecha también. Entonces, como es cuantificable, ya es una meta, ya no es un objetivo gaseoso, ¿no? Que se puede diluir. Es una meta y lo pongo para qué fecha, para diciembre, para no sé, si pongo metas que son trimestrales cada 3 meses, semestrales cada 6 meses o anuales, ¿no? Si esta meta es anual, voy a tener que poner para el 2023, para diciembre del 2023, ¿no? Así es donde ya se convierte en una meta. Las metas se fijan basados en el desempeño pasado con con adaptación de acuerdo a las fuerzas futuras de la empresa, las tendencias de mercado y los recursos. Comúnmente tiene que ver con el contexto interno y externo de la empresa, porque yo podría, y la mayoría de empresas creo que está planificando que este año se va a incrementar las ventas, pero nunca se esperaba que va a haber estos conflictos sociales a inicio de año, que ya está modificando probablemente el objetivo o la meta final de mi objetivo. La meta final que era hasta el 2023, incrementarse las ventas del año pasado a un 50% más. Si el año pasado he tenido 100.000 soles, este año quiero 150.000, quiero llegar. Pero para eso yo ya estoy planificando una proyección de cada mes. En enero, para llegar a ese objetivo en diciembre de 150.000, en enero debo obtener tanto, en febrero tanto, en marzo tanto y así hasta diciembre. Pero si, como no se sabe, como no se proyectó estos problemas, porque siempre van a haber, o el contexto que te favorezca o no te favorezca según las circunstancias que sucede. En nuestro caso, en turismo, estos problemas sociales no favorecen nada. Probablemente enero, febrero van a estar mal el turismo y una proyección hasta medio año probablemente no sea muy buena. ¿Por qué? Porque se proyecta inseguridad, se proyecta inestabilidad.
Y comúnmente los turistas extranjeros planifican su viaje con meses de anticipación. Entonces, probablemente como ven todavía estos problemas, van a anular y cancelar estas reservas, estas ventas que ya teníamos para este año, poniendo nuestros objetivos de 150.000 soles para este año. Entonces, ¿ha cambiado? Sí. Por eso que acá menciona que las metas se fijan basados en el desempeño pasado. Calculo el historial que he tenido de ventas de enero a diciembre. En base a eso proyecto que voy a ganar 50% más. Pero enero no va a cumplir la meta, el objetivo. Febrero tampoco. Ni siquiera va a llegar a los meses del año pasado que he tenido. ¿Va a cambiar la meta final? Definitivamente, probablemente no va a llegar a 150. ¿Va a haber un cambio? Sí. ¿Hay flexibilidad en esto? Claro que sí, por estas circunstancias. No es rígido, nunca va a ser rígido. Los objetivos, las metas siempre cambian de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los recursos de la empresa, de acuerdo a las fuerzas futuras de la empresa también, a las tendencias del mercado, cómo está yendo el mercado, ¿no? Yo, por ejemplo, mi empresa, mi hotel está en Cusco. Yo no dependo del mercado nacional, yo dependo del mercado extranjero. Entonces, el mercado extranjero nadie viene pues porque están justamente saliendo a las marchas y todo esto. ¿Quién va a venir? No se atreven. Entonces, ¿va a cambiar? Sí va a cambiar. Entonces, las circunstancias y el contexto cambian mis metas, cambian mis objetivos, así es. ¿Ok? Pero acá estamos aprendiendo. Un objetivo se convierte en metas porque se convierte en algo cuantificable y algo real. Cuando digo que para el próximo año o para este año, ¿no? Ya estamos 2023, se va a incrementar las ventas del año pasado, que era 100.000 a 150.000, ¿no? Que es el 50% más del año pasado, al diciembre del 2023. ¿Estoy cuantificando? Sí. Estoy poniendo que en 12 meses voy a lograr esa meta. Objetivos son los fines a los que se dirigen las actividades, organizaciones e individuales, ¿no? Deben ser claros, precisos y cuantificables. No necesariamente cuantificables, algunos sí lo ponen de frente, porque ya para cuantificar ya es una meta, ¿no? Pero sí verificables, que se pueda verificar, que garantice que existe, que se puede lograr. Los objetivos son el fin determinado, son los que permiten alcanzar las metas. Constituyen el plan básico de la empresa. Sin objetivos no hay empresa, definitivamente. Si mi objetivo, no, el objetivo normalmente de un hotel es vender las habitaciones. Cuanto más se vendan las habitaciones y cuanto más movimiento existe en la venta de las habitaciones, pues voy a tener mejor resultado. En una agencia de viajes, cuanto más tours, cuanto más paquetes, cuantos más pasajes venda, cuanto más, digamos, más, no solamente tours, tours nacionales, tours extranjeros, paquetes turísticos, ¿qué más vendo en la agencia de viajes? Vendo pasajes, pasajes de transporte terrestre, acuático, aéreo, ¿no? Entonces, cuanto más movimiento haya, eso es mi objetivo general, si se dan cuenta, pero es un objetivo general. Todos esos objetivos son generales. Cuando ya le pongo fecha, le pongo el monto que deseo para las ventas específicas, ¿qué cosa se convierte? Ya en metas, ¿ok? Pero sin objetivos no puedo llegar a una meta. Sin objetivos no existe la empresa realmente. Debería haber. En un restaurante, igualmente en el restaurante, ¿no? Voy a poner que el objetivo general es que venda platos de la zona, o que dependiendo, ¿no? Si es, por ejemplo, venta de, mi restaurante es específico, de mariscos, venta de comida china, no sé, etcétera, ¿no? O si pertenece a mi hotel, que es una unidad comercial específica, igual, ¿no? Igual tengo que pedir cuál es el objetivo de esa unidad comercial. Para lograr el objetivo, para lograr estos objetivos y metas, que ya lo he establecido, que voy a tener para el año 2023 50% más de ventas que el año 2022 para diciembre de 2023. Esa es mi meta.
Mi objetivo era tener más ventas en el año 2023. Entonces, para lograr ese objetivo, para lograr esa meta, ¿qué uso? Estrategias. ¿Qué cosa es una estrategia? La estrategia es la determinación del propósito, de la misión, objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de cursos de acción y de los recursos necesarios para cumplirla. Cursos de acción es qué cosa voy a hacer para lograr ese objetivo, qué cosa voy a hacer para lograr esa meta, cómo lo voy a hacer, qué recursos voy a usar. ¿Cuánto de personal tengo que usar para que se incremente esas ventas del año pasado a este año? Es una guía de acción para la organización y todos sus miembros. Y aparte de tener los cursos y los recursos necesarios para cumplirla, debo tener un tiempo determinado para hacerlo también. Y un presupuesto, dinero para poder desarrollar ese propósito, ese objetivo, esa meta. Si no hay un presupuesto, las estrategias se determinan a través de también de desarrollar y decir, para lograr la meta del 50% más de ventas del año 2022 al año 2023, hasta diciembre del 2023, tengo que obtener recursos como probablemente vas a tener que tener un equipo de ventas, una fuerza de ventas que voy a contratar para fechas exclusivas, que yo sé que voy a vender si soy una agencia de viajes, si soy un hotel también, porque el turismo en el Perú no es necesariamente todo el año, a menos que estés en un lugar bien estratégico en Cusco, que siempre llega todo el año gente, pero no es común, así que si estoy trabajando en alguna otra agencia que no sea un hotel, que no sea en Cusco necesariamente, pues voy a contratar fuerza de venta para generar más ventas. Justamente cuando hay fechas especiales o cuando hay fines de semana que ya el Estado desde principio de año te menciona qué días y qué fechas va a haber feriados largos. Para esos feriados contrato gente que pueda vender 3 meses antes, ¿no? Tanto para las reservas, para las promociones, ¿no? Para eso, recursos en cuanto a personal. Ahora, este personal va a necesitar probablemente cómo tiene que vender a través de computadoras, ¿no? A través de sistemas en la computadora va a tener que vender, va a generar más movimiento en mi página web, va a generar más movimiento en mi Facebook, en mi Instagram. Voy a contratar a personas que hagan TikTok, porque ellos son los que mueven a la gente joven. Yo quiero que vayan a mi tour gente joven porque estoy vendiendo tours para parejas en bicicleta. Todo lo que son promociones 2x1, vendo tours en Lima, que es urbano porque ahorita probablemente no se puede vender más cosas en Lima, no sé, creo paquetes para Día de la Madre igual. Entonces, voy a necesitar ¿qué? Recursos, materiales, ¿no? Porque voy a hacer qué tipo de tours. Voy a hacer tours de bicicleta, ¿qué no voy a necesitar? Bicicletas. Si voy a hacer tours de, no sé, eventos en mi hotel por el Día de los Enamorados. Igualmente, voy a dar a todas las agencias de viaje conocidas, les voy a dar unos pases para que a sus mejores clientes vayan a mi hotel, ¿no? Con un presupuesto, con una promoción. Hola, Yolida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué bueno que te unas. Estamos hablando sobre ¿cómo se llama? La planificación estratégica dentro de una empresa. Los elementos de una planificación estratégica es la misión, la visión, objetivos y metas, estrategias, reglas y políticas, procedimientos, programas y presupuestos. Estábamos viendo acá que es la misión, que se deriva del propósito, la razón de la empresa, la visión, que es una orientación de la empresa que quiere conseguir idealmente,
No hay problema, Yolida, no hay problema. Luego los objetivos y metas, que estábamos hablando, siempre hay que tener en cuenta que primero desarrollamos los objetivos, que son objetivos generales, generales. Deseo que para el próximo año, 2023, es decir, este año, las ventas de mi hotel, o sea, las ventas que he tenido por habitación de mi hotel, se incrementen en un 50% referentes al año pasado, que fue el 2022, general. ¿Cómo lo convierto en metas? Cuantificando, poniendo fechas. ¿Qué me decía acá? Recién llegas. Ya. No te preocupes, está todo bien. Entonces estábamos en las estrategias. La estrategia es la determinación del propósito, misión y objetivo básico a largo plazo de una empresa, así como la adopción de recursos de acción, de recursos de la empresa y también de acciones que se va a desarrollar dentro de la empresa. ¿Cómo cómo yo hago o qué es lo que tengo que hacer para lograr la misión, la visión y los objetivos a largo plazo? ¿Qué cosa tengo que desarrollar? Tengo que tener en cuenta qué acciones voy a hacer, pero también tener en cuenta los recursos que tiene la empresa. Como te decía, recursos de personal, de logística y presupuesto en dinero, ¿no? Para comprar probablemente lo que haga falta para desarrollar el objetivo. Mi objetivo es que no sé, para 28 de julio saque nuevos tours, ¿no? Y para esos tours necesito un equipo de fuerza de venta. 3 meses antes los contrato, pongo un especialista en management. Ese especialista en community management o en e-commerce, ¿no? ¿Cómo va a vender mis nuevos paquetes? O que maneje las redes sociales, ¿no? Pero antes de eso, tengo que hablar con el especialista en marketing para que me haga mi plan de marketing o mi plan de comercialización en base a los nuevos productos que voy a sacar, los nuevos servicios que voy a vender, los nuevos tours, los nuevos productos de luna de miel o por Semana Santa o por 28 de julio o por el Día de los Enamorados que voy a vender. Entonces, necesito personal y para ese personal le tengo que pagar. Aparte, necesito un especialista que maneje todas mis redes sociales. Cada cuánto tiempo tiene que estar manejando, sacando nuevas propuestas de imagen, ¿no? Para que podamos capturar a los posibles clientes. Esa es la idea. La estrategia es una guía de acción para la organización y todos sus miembros. Una guía de acción que te dirá cómo desarrollar para llegar a ese objetivo, ¿no? Primero hago esto, segundo hago lo otro, tercero, claro, ¿cuáles son mis estrategias para lograr ese conjunto de estrategias? Llego a desarrollar un plan, ¿no? Vamos a ver un poco sobre las estrategias porque sí me interesa saber qué cosa es en los negocios. Esta es una actividad, o vamos a ver un video, mejor dicho. Define en qué consiste la estrategia empresarial según este negocio, según este video, perdón. Entonces vamos a entrar al video. Uy, ¿qué pasó? Ya, pues. ¿Qué cosa es una estrategia? Lo que debes saber sobre la estrategia empresarial.
Muchas veces hemos enfatizado acá en Negocios en Telemedellín sobre la importancia de la estrategia y estamos pendientes de hacer un programa específicamente dedicado a una entrevista sobre qué es estrategia y sobre todo cuáles son las claves prácticas que nos van a permitir implementarla de una manera adecuada en nuestras empresas para que cada vez seamos más productivos y más competitivos. Mi invitado a continuación es Francisco Javier Garrido, a quien saludo. Francisco Javier, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Bueno, muchísimas gracias a usted. Francisco Javier Garrido es creador de posgrados en Europa y América, profesor también en diferentes universidades como la de Barcelona en España, Gerona España, Veracruz en México, honoris causa de la Universidad de Lichu en China, en fin, también fundador de Harvard Business Review. Así que bienvenido y qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver a Medellín, una ciudad muy hermosa con bellezas que uno no encuentra en todas partes del mundo. Francisco Javier, ¿qué es estrategia? Bueno, estrategia es una manera de modelar el futuro y con el desafío de modelar ese futuro pensando desde el momento presente y en el caso de los negocios y el mundo de las empresas, además, un futuro que nos agregue valor a nuestras compañías y a la sociedad en la que estamos operando. Cuando uno ve el libro suyo de estrategas, uno se da cuenta de que usted hace un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ser el conocerse uno mismo, como persona y obviamente en el ámbito empresarial como empresa. ¿Eso cómo se logra? Para eso es fundamental conocer las variables centrales del negocio, lo que se entiende como el core business, ¿no? La esencia que nos hace ser distintos y que nos hace ir más allá de los negocios puntuales en los que estamos y lo que nos permite proyectar en el futuro nuestra compañía. Porque en el mundo de los negocios, como tú bien sabes, Juan Carlos, es muy dinámico y hay que cambiar continuamente antes de que el mercado o la sociedad nos cambie. Sí, además de enfatizar en el tema de conocerse a uno mismo, y va muy de la mano, es yo tengo que saber en qué soy bueno, en qué puedo ser competitivo, cuál es ese core de mi negocio. Claro, y eso es un elemento fundamental en la formación original de la estrategia. La estrategia oriental, que lleva más de 2500 años de historia, el maestro Sun Tzu nos explicaba que primero teníamos que conocernos a nosotros mismos y la batalla más dura es con nosotros mismos para saber dónde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas y así luego de ello poder enfrentar la escena de nuestros competidores, el escenario competitivo y poder proyectar nuestra compañía y nuestro negocio en el tiempo. Exacto, entonces primero me conozco a mí mismo, sé cuáles son mis fortalezas, lo que sé hacer muy bien y luego ya entonces voy a ese entorno a conocer qué es lo que está pasando en el contexto, para dónde va el mundo, qué es lo que están haciendo mis competidores. Exactamente, y en ese contexto tenemos a lo menos la opción de intentar cambiar las cosas, proponiendo ideas nuevas, innovando, siendo creativos, o bien a lo menos estudiar lo que está ocurriendo en ese contexto, o lo que está ocurriendo en el entorno, e intentar que nuestra navegación sea positiva para los objetivos estratégicos de la compañía. Claro, hoy en día cuando hablamos de conocer el entorno, pues hay que conocerlo de forma física, pero ya también hay una herramienta que es la tecnología, el mismo Internet, sí, que nos permite ahí todo un mar de información ahí, que inclusive hay que saber seleccionarlo muy bien. Hay unas estadísticas que me llegan acá y me dice que hay cada minuto más de 1 millón de búsquedas en Google, 680.000 posts de Facebook en ese mismo minuto, más de 230.000 trinos de Twitter en el mismo minuto. O sea, hay todo un mar de información que mucha de esa tiene que ver con las marcas, con las empresas, ya es de carácter empresarial. ¿Cómo hace uno en todo ese mar de información, Francisco Javier, para saber cuál es la que es útil, relevante para la toma de decisiones en la empresa? Bueno, un buen estratega tiene que ser una persona que sepa navegar en el análisis de la información con la que contamos. En la misma situación de mercado a veces nos preguntamos por qué una persona es capaz de ver una oportunidad de negocio y otra no. Es porque seguramente se ha convertido en un mejor analista de esa situación de mercado y es capaz de diferenciar aquellos atributos, aquellos elementos, aquella información que puede proyectarse en el tiempo o no. La clave de esto es conocer mucho el negocio en que uno está, el contexto y las personas con las que trabaja y quiénes son sus clientes. Francisco Javier, cuando miramos una organización, una empresa, ¿en qué parte debe estar la estrategia? ¿En la alta dirección, en la media, en la gente de abajo? ¿Debe ser transversal? ¿Cómo funciona? Bueno, la estrategia puede estar distribuida, la construcción de la estrategia de una manera, si tú quieres, democrática, en el sentido de que todos pueden participar, pero no hay que olvidar que al final del día hay un alguien que tiene que tomar las decisiones, y eso viene con el cargo del directivo, con el cargo del gerente, con el cargo del dueño de la compañía. De lo que no podemos escapar al final del día es de tomar decisiones, porque hablar de estrategia es acerca de tomar decisiones hoy para un futuro que aún no ha llegado.
Aquí en el programa de negocios nos gustan muchísimo los ejemplos, Ajá. porque con un ejemplo se entiende muy bien el concepto que ya se había explicado. ¿Algún ejemplo, un caso de éxito, de estrategia que usted quiera destacar? Bueno, hay un caso de estrategia que se estudia en Harvard, que es el caso de una compañía aérea chilena que ustedes también conocen, que se llama LAN. Sí. LAN, en la época en que, como todos sabemos, vino la crisis de las Torres Gemelas, fue una única compañía aérea que seguía creciendo en sus cifras de venta mientras el resto de las compañías caían e incluso quebraban. Y el mercado se preguntaba qué hace LAN distinto del resto de las compañías que le permite permanecer e incluso crecer. Lo que pasa es que la estrategia de LAN de crecimiento hacía 5 años antes había sido crecer en volumen de transporte de carga. Mientras todo el resto de las compañías se preocupaban de nosotros que íbamos sentados arriba del avión, LAN se preocupaba solamente un 30% de eso y el 70% estaba destinado a carga. Cuando vino la crisis de la caída de las Torres Gemelas y las personas dejamos de volar, la carga siguió volando porque, Sí, como decían los ejecutivos de LAN, las cajas no se asustan. Entonces descubrieron una manera, en un mismo escenario competitivo, de desarrollar un valor, un atributo diferenciador que les permitió sostenerse, mantenerse y crecer en el tiempo. Yo creo que hay un dilema que muchos empresarios y emprendedores tienen, y es, bueno, ¿la estrategia la manejo yo mismo adentro o qué tan conveniente es en determinados momentos asesorarme de alguien que sepa del tema? Bueno, afortunadamente gustan de asesorarse muchas compañías y eso permite que los consultores como nosotros tengamos también trabajo. Pero ahí eso tiene hablando seriamente, también una ventaja, es que alguien te dé una mirada externa, sea profesional del área o no, te permite observar variables que a veces no consideramos, porque estamos muy continuamente en el mismo entorno y a veces olvidamos cosas que la mirada fresca del mundo externo nos comparte. Tema fundamental, Francisco Javier, antes de finalizar, y es el que tiene que ver con la formación, la capacitación permanente en temas de estrategia hoy en día. Bueno, hoy en día en el mundo de las escuelas de negocio más avanzadas en el entorno, en sus programas de MBA se enseña no solamente planificación estratégica, que era la manera tradicional de enseñarlo, sino además pensamiento estratégico. Sabemos que una competencia transversal muy importante para los profesionales hoy día en el mercado es que sean buenos estrategas. En ese sentido hemos dado un paso más a la formación estratégica para formar hombres y mujeres que sean capaces de mirar en tiempo futuro, construyendo valor para sus compañías en el presente. Yo creo que aquí tiene que quedar un mensaje final, Francisco Javier, y espero que esté de acuerdo conmigo, en el sentido de que muchas empresas se dejan absorber por el día a día, sí, por el corre-corre, sí, y hay poquito tiempo para la estrategia. Aquí sí, hay que hacer un alto en el camino y mirar ese tema estratégico, no se puede dejar de lado, porque cuando menos pensemos, su empresa podría desaparecer o por lo menos estar en serios aprietos. Claro, porque las condiciones cambian, Juan Carlos, y nuestra propia vida a veces nos cuesta proyectarnos a 5 años plazo. Pensemos nosotros, un pequeño empresario, un mediano empresario, quien está observando tu programa, que preguntémosle si se imagina qué va a estar haciendo en 5 años más. A veces nos cuesta hacerlo como un ejercicio personal. También cuesta en el mundo de la empresa hacer eso para toda una compañía. ¿Dónde vamos a estar en 5 años más? Pero es una reflexión necesaria. Además, hace algunos años esas revisiones se hacían a fin de año para el año siguiente. Sí. Hoy en día, en cualquier momento, el entorno cambia. Claro. No es el nivel de incertidumbre tan alto de años anteriores. Hoy en día hay volatilidad, hay incertidumbre, hay una dinámica mayor, hay una competencia mucho más agresiva y eso requiere de más estrategia. Claro, porque si algo tenemos seguro es que el cambio es continuo. Solo el cambio se sigue de seguir, por tanto la adaptabilidad y la inteligencia humana nos permite, sin importar el tamaño de la compañía, intentar adaptarnos para permanecer en el tiempo o mejor que eso incluso crecer. Este es el libro Estrategas. ¿Dónde se consigue, Francisco Javier? Ese libro se consigue en internet, como mis anteriores trabajos también. Es publicado por la editorial McGraw-Hill de Madrid, por tanto se puede encontrar en internet, pero seguramente te voy a hacer llegar algunas copias también para que la puedas entregar a tus auditores. Bueno, muy bien, Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Qué tal, chicas? ¿Qué les pareció el video? Me gustaría saber si es que lo ponemos nuevamente o ya podemos responder la pregunta que nos menciona aquí. A mí sí, por favor, porque no a partir casi al final lo entendí muy bien. Ya, entonces lo pongo de nuevo. ¿Sí? Sí, por favor, gracias. Ya. Un momentito.
importancia. Muchas veces hemos enfatizado acá en Negocios en Telemedellín sobre la importancia de la estrategia y estamos pendientes de hacer un programa específicamente dedicado a una entrevista sobre qué es estrategia y sobre todo cuáles son las claves prácticas que nos van a permitir implementarla de una manera adecuada en nuestras empresas para que cada vez seamos más productivos y más competitivos. Mi invitado a continuación es Francisco Javier Garrido, quien saludo. Francisco Javier, bienvenido. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Bueno, no, muchísimas gracias a usted. Francisco Javier Garrido es creador de posgrados en Europa y América, profesor también en diferentes universidades como la de Barcelona en España, Gerona España, Veracruz en México, honoris causa de la Universidad de Lichu en China, en fin, también fundador de Harvard Business Review. Así que bienvenido y qué bueno tenerlo por acá con nosotros en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver a Medellín, una ciudad muy hermosa con bellezas que uno no encuentra en todas partes del mundo. Francisco Javier, ¿qué es estrategia? Bueno, estrategia es una manera de modelar el futuro y con el desafío de modelar ese futuro pensando desde el momento presente y en el caso de los negocios y el mundo de las empresas, además, un futuro que nos agregue valor a nuestras compañías y a la sociedad en la que estamos operando. Cuando uno ve el libro suyo de estrategas, uno se da cuenta de que usted hace un énfasis muy fuerte en lo que tiene que ser el conocerse uno mismo, como persona y obviamente en el ámbito empresarial como empresa. ¿Eso cómo se logra? Para eso es fundamental conocer las variables centrales del negocio, lo que se entiende como el core business, ¿no? La esencia que nos hace ser distintos y que nos hace ir más allá de los negocios puntuales en los que estamos y lo que nos permite proyectar en el futuro nuestra compañía. Porque en el mundo de los negocios, como tú bien sabes, Juan Carlos, es muy dinámico y hay que cambiar continuamente antes de que el mercado o la sociedad nos cambie. Sí, además de enfatizar en el tema de conocerse a uno mismo, y va muy de la mano, es yo tengo que saber en qué soy bueno, en qué puedo ser competitivo, cuál es ese core de mi negocio. Claro, y eso es un elemento fundamental en la formación original de la estrategia. La estrategia oriental, que lleva más de 2.500 años de historia, el maestro Sun Tzu nos explicaba que primero tenemos que conocernos a nosotros mismos y la batalla más dura es con nosotros mismos para saber dónde están nuestras debilidades y nuestras fortalezas y así luego de ello poder enfrentar la escena de nuestros competidores, el escenario competitivo y poder proyectar nuestra compañía y nuestro negocio en el tiempo. Exacto, entonces primero me conozco a mí mismo, sé cuáles son mis fortalezas, lo que sé hacer muy bien y luego ya entonces voy a ese entorno a conocer qué es lo que está pasando en el contexto, para dónde va el mundo, qué es lo que están haciendo mis competidores. Exactamente, y en ese contexto tenemos a lo menos la opción de intentar cambiar las cosas, proponiendo ideas nuevas, innovando, siendo creativos, o bien a lo menos estudiar lo que está ocurriendo en ese contexto, o lo que está ocurriendo en el entorno, e intentar que nuestra navegación sea positiva para los objetivos estratégicos de la compañía. Claro, hoy en día cuando hablamos de conocer el entorno, pues hay que conocerlo de forma física, pero ya también hay una herramienta que es la tecnología, el mismo Internet, sí, que nos permite ahí todo un mar de información ahí, que inclusive hay que saber seleccionarlo muy bien. Hay unas estadísticas que me llegan acá y me dice que hay cada minuto más de 1 millón de búsquedas en Google, 680.000 posts de Facebook en ese mismo minuto, más de 230.000 trinos de Twitter en el mismo minuto. O sea, hay todo un mar de información que mucha de esa tiene que ver con las marcas, con las empresas, ya es de carácter empresarial. ¿Cómo hace uno en todo ese mar de información, Francisco Javier, para saber cuál es la que es útil, relevante para la toma de decisiones en la empresa? Bueno, un buen estratega tiene que ser una persona que sepa navegar en el análisis de la información con la que contamos. En la misma situación de mercado a veces nos preguntamos por qué una persona es capaz de ver una oportunidad de negocio y otra no. Es porque seguramente se ha convertido en un mejor analista de esa situación de mercado y es capaz de diferenciar aquellos atributos, aquellos elementos, aquella información que puede proyectarse en el tiempo o no. La clave de esto es conocer mucho el negocio en que uno está, el contexto y las personas con las que trabaja y quiénes son sus clientes. Francisco Javier, cuando miramos una organización, una empresa,
¿en qué parte debe estar la estrategia? ¿En la alta dirección, en la media, en la gente de abajo? ¿Debe ser transversal? ¿Cómo funciona? Bueno, la estrategia puede estar distribuida, la construcción de la estrategia de una manera, si tú quieres, democrática, en el sentido de que todos pueden participar, pero no hay que olvidar que al final del día hay un alguien que tiene que tomar las decisiones. Y eso viene con el cargo del directivo, con el cargo del gerente, con el cargo del dueño de la compañía. De lo que no podemos escapar al final del día es de tomar decisiones, porque hablar de estrategia es acerca de tomar decisiones hoy para un futuro que aún no ha llegado. Aquí en el programa Negocios nos gustan muchísimo los ejemplos, Ajá. porque con un ejemplo se entiende muy bien el concepto que ya se había explicado. ¿Algún ejemplo, un caso de éxito de estrategia que usted quiera destacar? Bueno, hay un caso de estrategia que se estudia en Harvard, que es el caso de una compañía aérea chilena que ustedes también conocen, que se llama LAN. Sí. LAN, en la época en que, como todos sabemos, vino la crisis de las Torres Gemelas, fue una única compañía aérea que seguía creciendo en sus cifras de venta mientras el resto de las compañías caían e incluso quebraban. Y el mercado se preguntaba qué hace LAN distinto del resto de las compañías que le permite permanecer e incluso crecer. Lo que pasa es que la estrategia de LAN de crecimiento hacía 5 años antes había sido crecer en volumen de transporte de carga. Mientras todo el resto de las compañías se preocupaban de nosotros que íbamos sentados arriba del avión, LAN se preocupaba solamente un 30% de eso y el 70% estaba destinado a carga. Cuando vino la crisis de la caída de las Torres Gemelas y las personas dejamos de volar, la carga siguió volando porque, Sí, como sí, decían los ejecutivos de LAN, las cajas no se asustan. Entonces descubrieron una manera, en un mismo escenario competitivo, de desarrollar un valor, un atributo diferenciador que les permitió sostenerse, mantenerse y crecer en el tiempo. Yo creo que hay un dilema que muchos empresarios y emprendedores tienen, y es, bueno, ¿la estrategia la manejo yo mismo adentro o qué tan conveniente es en determinados momentos asesorarme de alguien que sepa del tema? Bueno, afortunadamente gustan de asesorarse muchas compañías y eso permite que los consultores como nosotros tengamos también trabajo. Pero ahí eso tiene hablando seriamente, también una ventaja, es que alguien te dé una mirada externa, sea profesional del área o no, te permite observar variables que a veces no consideramos, porque estamos muy continuamente en el mismo entorno y a veces olvidamos cosas que la mirada fresca del mundo externo nos comparte. Tema fundamental, Francisco Javier, antes de finalizar, y es el que tiene que ver con la formación, la capacitación permanente en temas de estrategia hoy en día. Bueno, hoy en día en el mundo de las escuelas de negocio más avanzadas en el entorno, en sus programas de MBA se enseña no solamente planificación estratégica, que era la manera tradicional de enseñarlo, sino además pensamiento estratégico. Sabemos que una competencia transversal muy importante para los profesionales hoy día en el mercado es que sean buenos estrategas. En ese sentido hemos dado un paso más a la formación estratégica para formar hombres y mujeres que sean capaces de mirar en tiempo futuro, construyendo valor para sus compañías en el presente. Yo creo que aquí tiene que quedar un mensaje final, Francisco Javier, y espero que esté de acuerdo conmigo, en el sentido de que muchas empresas se dejan absorber por el día a día, Sí. por el corre-corre, Sí. y hay poquito tiempo para la estrategia. Aquí Sí. hay que hacer un alto en el camino y mirar ese tema estratégico, no se puede dejar de lado, porque cuando menos pensemos, su empresa podría desaparecer o por lo menos estar en serios aprietos. Claro, porque las condiciones cambian, Juan Carlos, y nuestra propia vida a veces nos cuesta proyectarnos a 5 años plazo. Pensemos nosotros, un pequeño empresario, un mediano empresario, quien está observando tu programa, que preguntémosle si se imagina qué va a estar haciendo en 5 años más. A veces nos cuesta hacerlo como un ejercicio personal. También cuesta en el mundo de la empresa hacer eso para toda una compañía. ¿Dónde vamos a estar en 5 años más? Pero es una reflexión necesaria. Además, hace algunos años esas revisiones se hacían a fin de año para el año siguiente. Sí. Hoy en día, en cualquier momento, el entorno cambia. Claro. No es el nivel de incertidumbre tan alto de años anteriores. Hoy en día hay volatilidad, hay incertidumbre, hay una dinámica mayor, hay una competencia mucho más agresiva y eso requiere de más estrategia. Claro, porque si algo tenemos seguro es que el cambio es continuo. Solo el cambio se sigue de seguir, por tanto la adaptabilidad y la inteligencia humana nos permite, sin importar el tamaño de la compañía, intentar adaptarnos para permanecer en el tiempo o mejor que eso incluso crecer. Este es el libro Estrategas. ¿Dónde se consigue, Francisco Javier? Ese libro se consigue en internet, como mis anteriores trabajos también. Es publicado por la editorial McGraw-Hill de Madrid, por tanto se puede encontrar en internet, pero seguramente te voy a hacer llegar algunas copias también para que la puedas entregar a tus auditores. Bueno, muy bien, Francisco Javier, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín. Así es. ¿Qué les pareció el video?
Está bien interesante, ¿no? La estrategia. Entonces vamos a responder, vamos a empezar a hacer las preguntas, como siempre hacemos, sobre qué entiendes por estrategia y cómo lo definen en el video, o qué es necesario y cómo va cambiando y va evolucionando la empresa según la estrategia. ¿Y qué cosa entiendes por estrategia? Primero, entendamos primero qué es estrategia según el video. A ver, por favor, chicas, ¿qué es estrategia? A mí sí. Yolida, ¿Puedo muy bien. participar? Sí, dime, Yolida, te escuchamos. Sí, estrategias Miss, puede ser lo que son ¿no? Técnicas que usan, son partes fundamentales, ¿no? Que usan para conocer y hacer el negocio, ¿no? Y también hacia uno mismo. Ya, ya, son técnicas, ya. Por ejemplo, ahí ponían un ejemplo, ¿te recuerdas del ejemplo? Ah, no recuerdo con claridad. Ya, Pero puede ser, por ejemplo, de cómo ¿no? Por ejemplo, si tienen un negocio, ¿no? ujú, Ya sea de, no sé, de algunas cosas, ya, de ropa, de algo de textil, pongámosle un ejemplo, ¿no? ujú. Puede ser, ¿no? Que una cosa es que se dediquen a lo que es la producción y también otras estrategias que usan también lo que es para exportar, ¿no? Y a veces dan prioridad más a un factor más que al otro, porque ven que eso es el que le da más alta demanda. Ya, Puede ser eso mismo. ya. Voy a completar tu ejemplo, que está bien. Cuando se habla de estrategias es porque ya hemos hablado sobre objetivos, sobre una misión, una visión, que es un plan estratégico para cada empresa. Aquí se están hablando sobre estrategias que para alcanzar un objetivo. Acabas de mencionar sobre textil y sobre cómo utilizan estrategias para mejorar las ventas, ¿no? En el aspecto textil, para cumplir un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Mejorar las ventas de esa empresa textil, ¿no? Ese sería el objetivo. ¿Cuál sería la estrategia? Probablemente la que usan mejor y las que van mejor para ganar más dinero. Esa es una estrategia. Pero más allá de eso, entonces, según este ejemplo, ¿qué cosa es una estrategia? Cuando nosotros ponemos la estrategia en un documento, la hacemos un año antes para poder visualizar o proyectar nuestro objetivo y nuestras metas para el año que viene, según lo que ya hemos tenido este año. Y muy bueno este ejemplo en el cual dices, había dos formas de hacer las ventas, ¿no? O desarrollar el producto, pero ¿cómo lo has visto? Durante todo el año, digamos, 2022, has visto cómo se desarrolla esas dos técnicas. Y hay una que tú has visto que está mejor. Entonces, para este año 2023 solo van a usar esa. Pero, ¿qué cosa es? Es la proyección de mejorar ese servicio, ese producto. Es una proyección que te sirve para el futuro. Esa es la estrategia. La estrategia es lo que los empresarios mencionan, una visión, una misión, un objetivo, una meta a futuro. ¿Ok? Ya, Ah, ya, Miss. Gracias por aclararme eso. sí. A ver, según el video, Carmen Rosa o Luz, ¿qué dicen? ¿Qué es lo ha dicho de una forma bien sencilla el consultor. Ustedes díganlo como ustedes lo entiendan, así como yo Lida lo menciono, no hay problema. Estos ejercicios nos sirven para aclarar si es que se está entendiendo qué es estrategia o no. Miss, con respecto a la estrategia, el Ujú. expositor menciona que la estrategia es modelar el futuro con valor agregado, sabiendo el análisis del contexto. Lo Ya, que yo muy bien. entiendo es la planeación que se hace
está dirigida precisamente a saber cómo hacerlo, Ya, utilizando lo que se cuenta en el momento para poder verificar y luego tener esa meta, poder alcanzarla. Puede ser tal vez en equipamiento, en capacitaciones, en toma de decisiones que vayan a ser para futuro en una mejora. Lo que quiere lograrse, la estrategia es el cómo lograrse. Eso es lo que yo entiendo, Miss. así es. La estrategia es el cómo lograrse. Muy bien. Luz. Ya. Según el video, Carmen Rosa, ahora bien, vamos a hablar sobre el ejemplo que dan de Latam. Carmen Rosa, ¿cuál era la estrategia de Latam cuando hubo ese incidente de las Torres Gemelas? ¿Por qué esa empresa creció y se mantuvo cuando otras empresas o líneas aéreas hasta cerraron y se quebraron? Y podríamos decir que lo mismo pasó también durante la pandemia. Si se dan cuenta, esa misma estrategia utilizó LAN. Esa vez de las Torres Gemelas, que hubo ese incidente de las Torres Gemelas en Estados Unidos, eso tuvo como consecuencias que mucha gente ya no quería viajar y lo peor, Estados Unidos cerró sus puertas, ¿no? A latinos, a todo lo que creía que era digamos, eh, un problema que entraran a su país, o sea, creían que era una amenaza, ¿no? Entonces, probablemente en ese momento y en esas circunstancias, muchas líneas aéreas tuvieron muchos problemas porque su principal emisor de viaje de quienes volaban y venían acá a Perú, por ejemplo, a Colombia, a Brasil, son gente de Estados Unidos a hacer vacaciones. También el turismo se perjudicó en ese entonces. No fue tanto como la pandemia, porque eso sucedió un día y creo que se perjudicó como 3 meses, pero la pandemia duró 2 años casi y hasta ahora más los problemas sociales que tenemos está incrementando el tiempo, el cual perjudica. Pero, ¿cuál fue la estrategia de cómo la TAM, que antes fue LAN y ahora es la TAM, sobrevivió a estos problemas, tanto de las Torres Gemelas como ahora de la pandemia? La TAM fue el único que estuvo activo, si se dan cuenta. Todas las otras aerolíneas se habían cerrado y habían quebrado. Recién ahora, a mediados del año pasado, si no me equivoco, junio, julio, no, a inicios del año pasado, salió otra línea aérea con pasajes más baratos, ¿no? Y ahora también se van a aperturar otras, pero la que sobrevivió durante toda la pandemia fue la TAM. ¿Cómo es que sobrevivió? Justamente esa es la estrategia. ¿Cuál fue entonces la estrategia? ¿Alguno de ustedes me puede mencionar cuál fue? Esta pregunta es para Rosa, pero si Rosa no desea, puede, por favor. Este, sí, A ver, fue es lo que usó lo que es esto de exportación, así, de carga, ¿no? Las técnicas de carga que usaron ellos, porque, o sea, los vuelos fueron afectados, ya las personas no querían viajar, ¿no? Entonces ellos, el negocio que ellos les dio, como dicen, ¿no? El surgimiento a todo eso fue lo que usaron ellos de su transporte, o sea, de cargas, de todo eso, cosas. ya, a ver. Otra opinión, por favor. Gracias, Yolida. Miss, así como menciona mi compañera Yólida, la TAM se Ya, preocupó tiempo atrás, mucho antes de que ocurra esto de las Torres Gemelas, ujú, de fijar su atención en la carga más que en los transportes de los pasajeros en los vuelos.
porque sí se percató que todo el tiempo iba a haber que exportar, y por eso mismo tenían que fijar o tener, ¿no?, un plan de contingencia si que hubiera, y acertaron, porque al momento de bajar la venta de los pasajes, de que ya las personas no se transportaban, lo que no dejaba de darse sí ha sido la carga. Lo que menciona ahí, ¿no? Los gerentes decían que las cajas no se asustan, a diferencia de, claro, las personas no van a estar cobrando los pasajes, pero sí van a estar enviando o se va a dar este transporte de materiales también. Eso es mis. Ok, Luz, gracias. Carmen Rosa, ¿qué nos podrías decir? Carmen Rosa. Sí, Carmen Rosa, escríbenos si es que no puedes hablar, no hay problema. Mientras voy explicando, me gustaría también saber tu opinión. ¿Cuál fue la estrategia de LAN en cuanto al ejemplo de las Torres Gemelas y cuál fue la estrategia que continúa hoy en día, hasta hace poco, durante la pandemia, que también fue la misma estrategia? ¿Y cómo es que ellos descubrieron esa estrategia? ¿Cómo es que ellos pueden decidir que no es, las líneas aéreas desarrollan dos servicios, sobre todo, ¿no? Uno, movilizan a pasajeros, otro, movilizan carga. Ellos, se supone que los que deciden son grandes estrategas para haber proyectado, ¿no? Haber pensado en que todos sus recursos sean para mejorar la carga y ampliar sus ventas de transporte de carga. Más, como decía acá, el 30% era para pasajeros y el 70% de sus recursos para carga. ¿Por qué? Porque el 30% de pasajeros es probable que la rentabilidad no sea la misma de carga y de pasajeros, ¿no? De pasajeros, ¿qué haces? Tú vas a tener que tener personal para que puedan hacer su check-in, pasen por las plataformas que tienen que pasar por el aeropuerto, y todo es un montón de personal que vas a usar para ganar por cada pasaje que tú vendas. En carga, tienes que tener almacenes, personal que te ayude, digamos, a procesar qué tipo de cargas son y a dónde tiene que llegar. El proceso para contactar y para desarrollar, digamos, la base donde el primer proceso donde se va a contactar el cliente con la persona que te va a brindar el servicio de carga, o sea, la persona que te va a vender el boleto, es parecido, pero ya durante el proceso del servicio ya es distinto. La carga ya lo llegó en el primer proceso, llevan la carga al almacén y se acabó el servicio, hasta que llega la carga al otro lado, donde recogen. Es más simple, es menos costoso, es probablemente un almacén donde tienen que ponerlos la carga. Y tienen que tener cuidado si es peligroso o no la carga, qué está llevando, si es, por ejemplo, puede ser droga, todo eso está cubierto, imagino que es menos costoso que llevar a personas de un lugar a otro, donde durante el servicio también vas a tener que tener aeromosas que las atiendan. Gente que va a atender a otras personas, a ese personal también vas a tener que pagar. En la cadena de valor probablemente tengas más largo el proceso en cuanto al servicio de pasajeros que al servicio de carga. Entonces, ellos, los de LAN y ahora los de LATAM, se han fijado en eso. Es por eso que han sobrevivido hasta ahora. La única línea aérea era LATAM. Nos cobraban lo que querían, hasta ahora lo hacen,
No sé si ustedes han podido viajar durante la pandemia. Yo he viajado 2 veces, y te cobraban lo que querían. ¿Por qué? Porque era la única línea aérea que circulaba en el país. Con mascarilla, con todo, pero era la única línea aérea. No había más. Si ellos te decían que se ha postergado su vuelo para tal, tú tienes que esperar. Se ha incrementado por kilos lo que te vamos a cobrar de tu maleta, digamos, por kilos, tú tenías que aceptarlo. Si se demoraba el vuelo, tienes que aceptarlo. ¿Por qué? Porque solamente había esa línea aérea. Ese es el problema cuando solamente hay una línea aérea. Pero ellos fueron estrategas, tomaron buenas decisiones a futuro también. Se dan cuenta que la carga era mejor que estar llevando pasajeros. Durante la pandemia, la carga no se contagiaba. A la carga no tenías que estar pidiéndole mascarilla o protocolos de seguridad, más que las que siempre pedían. Entonces, por eso han sobrevivido. Han tenido muy buenas estrategias para sobrevivir durante la pandemia y durante algún conflicto que hay, y hasta ahora lo van a tener. Probablemente las otras líneas aéreas no lo han visto de esa manera. 2, se han proyectado con el historial que ya tenían de las Torres Gemelas y de anteriores conflictos, contextos, se han proyectado que durante la pandemia podían seguir manejando su mismo personal y probablemente hasta reducirlo y ganando igual, porque ya no iban muchos pasajeros, pero sí iban cargas. Las cargas nunca dejaron de enviarse. Entonces, a algunos lugares, ¿no? Se prohibía los vuelos, pero de pasajeros, no de carga. En algunos países, creo que me parece los 3, 4 meses, se han prohibido absolutamente todo. Pero de luego, digamos, los países orientales, sobre todo, ¿no? Porque de ahí venía el virus. Pero a los 3, 4 meses se retomó todo, porque no podían dejar de enviar y traer cosas, porque eso es una venta internacional, son ventas internacionales, son cargas internacionales, ¿no? Y además son cosas que se están vendiendo, no son personas, y el virus viaja dentro de las personas o dentro de los cuerpos de seres vivientes, ¿no? Entonces, esa estrategia fue muy buena. Se proyectaron de cómo ganar más y cómo vencer estos problemas que existían en este contexto. Esas son las estrategias, más aún en este contexto empresarial, ¿no? Que son estrategias empresariales. Ahora bien, como yo les decía, ¿cómo hicieron en Perú? En Perú muchas empresas, y eso yo les digo porque he estado trabajando en Turismo Emprende, donde muchas empresas, cuando hablan de core del negocio, digamos, un hotel de 3 estrellas, que era el más vendido anteriormente para el turismo en el Perú a nivel nacional, el hotel de 3 estrellas, que su core del negocio, que es la principal actividad que vendía, era el hospedaje. Ahora, durante la pandemia, durante la pandemia que ya pasó, en el 2020, 2021 y casi mediados del 2022, su core del negocio cambió, ya no era hospedaje, cambió a restaurante, porque ese hotel de 3 estrellas que brindaba como un servicio adicional, alimentación, porque tenía su comedor, desayuno, almuerzo, ahora abrió las puertas y vendía a los empresarios de la región, del lugar, de la calle, de ese distrito, porque tenía que sobrevivir, no habían turistas extranjeros. Su core del negocio lo mantuvo, que era el principal era hospedaje, ya no se dedicó a hospedaje, sino a alimentación, y vendían alimentos. Muchos hoteles que hicieron eso. Además, también hoteles de 4 y 5 estrellas hicieron negocio en cuanto con las minas para trasladar personas, ya su carro que era para trasladar del aeropuerto a su hotel, gente, lo trasladó a las mineras que les contrataban sus combis para llevar a empleados de un lugar a otro. Y así cambiaron el core del negocio por
sus servicios que eran adicionales, lo pusieron como principal, solamente durante esa temporada. Pero esas son estrategias que tenían que decidirlo en ese momento. ¿Por qué? Porque era necesario. Así sobresalieron, o bueno, se mantuvieron, ¿no? Por lo menos tenían para pagar a algunos empleados y mantener activo el negocio, porque si no, se ibas a la quiebra. Entonces, la idea es que te mantengas, porque Turismo Emprende daba préstamos a hoteles, restaurantes, agencias de viaje, micro y pequeños empresarios, siempre y cuando tú tengas un RUC activo o que hayas tenido activo. Entonces, por eso tenías que mantenerlo, para que te pueda dar un préstamo, puedas ganar, y no era reembolsable, pero sí tenías que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar sobre estrategia o planificación estratégica, ya que la planificación estratégica nos permite crear nuestra misión, nuestra visión, nuestros objetivos, nuestras metas, y en base a ello crear estrategias específicas o estrategias generales, como la que tomó la TAM. Ahora bien, si yo quisiera desarrollar un negocio propio como emprendedora, primero lo que dice el consultor dentro del video menciona que primero debemos conocernos nosotros, saber cuáles nuestras debilidades, nuestras fortalezas, qué nos gusta hacer, qué haríamos siempre. Y relacionado a eso también haríamos nuestro negocio. Porque si no, no nos conocemos nosotros primero, si queremos, digamos, desarrollar un negocio, el negocio permite una toma de decisiones a veces inmediata. En esta época de la vida, donde el Internet es muy importante, los medios de comunicación, digamos, el Internet nos permite tomar decisiones, o permite, nos, no nos, bueno, podríamos decir que no nos permite necesariamente, tenemos que, nos hace tomar decisiones inmediatas de cómo debemos manejar nuestro presupuesto y tomar estrategias rápidas para conseguir más ventas, para conseguir más clientes, ¿m? Para conseguir más personal, fuerza de venta, etcétera. En estos tiempos necesitamos ser estrategas para crear una pequeña, micro o grande empresa. ¿Okay? Entonces, para eso también debemos tener, aparte de las estrategias, tener reglas y políticas. ¿Qué son las reglas? Las reglas emiten acciones u omisiones específicas no sujetas a discrecionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas, por ejemplo, en turismo, nosotros tenemos que regirnos por la ley del turismo, ¿no? Hay una reglamentación nacional que nos menciona y nos dice, cuando yo quiero crear una agencia de viajes, ¿qué debo cumplir? ¿Qué requisitos? ¿Es una regla? Claro que sí, porque nos dice qué deberemos hacer. Si nosotros no cumplimos eso, no vamos a poder tener esa constancia que nos diga que nosotros somos una agencia operadora o una agencia, digamos, una operadora o una mayorista o una minorista, que nos permite con eso ser formales. También existen reglamentos, ¿no? Reglamentos, si es que yo quisiera hacer, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Si es turístico, es muy distinto a hacer cualquier otro tipo de restaurante. Un restaurante turístico tiene que tener también una constancia de, si es que estás en Lima, del MINCETUR, si es que estás en provincia, de la DIRCETUR o GERCETUR. DIRCETUR si es la Dirección Regional de Turismo, digamos, de Cusco, ¿no? O de Trujillo. Si es del Callao, no es una gerencia, por ejemplo, es una oficina. La oficina de turismo te emite, o, bueno, la oficina Callao y Lima me parece que es del MINCETUR. Pero si, por ejemplo, nos vamos a Cajamarca. Cajamarca no hay gerencia todavía, hay una dirección de turismo, igual que Huaraz o Ancash, ¿no? Ancash también tiene una dirección de turismo regional. No tiene una gerencia como la tiene Cusco, Arequipa,
la tiene Trujillo también, tiene la gerencia de turismo. Ellos están encargados de darte una constancia, el cual te dice que tú eres una agencia, que tú eres un hospedaje o un restaurante. ¿Esa es una regla que se debe cumplir en turismo? Sí, para que tú puedas ser una empresa formal. Aparte de la de del permiso para que tú puedas ser como empresario, tener de la municipalidad tu permiso para desarrollarte como empresa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otro documento que te da en la actividad turística, te da el gobierno regional o el gobierno nacional, que es el MINCETUR, o la DICETUR y GERCETUR. ¿Se tiene que cumplir eso? Sí. Se tiene que cumplir con las normas que te piden para obtener ese certificado, esa constancia. Así es. Para que tú obtengas esa constancia, tú tienes que cumplir ciertos requisitos que te pide la municipalidad también, ¿no? Para que te dé el permiso de, de, de que tú puedas ejercer o desarrollar una empresa, ¿no? ¿Qué te dice? Que, por ejemplo, tengas para que te den la licencia de funcionamiento, te dice que tú cumples con ciertos requisitos, dependiendo del lugar donde te encuentras, ¿no? Para que seas para que seas un comercio, que seas una agencia de viajes, o seas un restaurante, o seas un hotel, ¿no? Te dicen requisitos, por ejemplo, que tengas tu libro de reclamaciones, que el cliente lo pueda observar, que tengas tu rack de precios de, por ejemplo, del hotel. El hotel tiene que tener a la vista del cliente sus precios para, digamos, para habitaciones simples, cuánto está, dobles, cuánto está, ¿no? En turismo igual, te piden ciertas cosas que tienes que cumplir. Igual, esas son las reglas que tienes que cumplir de acuerdo al tipo de empresa que tienes que desarrollar. En cuanto a las políticas, son enunciados o criterios generales que orientan o encausan el pensamiento durante la toma de decisiones en la empresa. Ya, bueno. Esas son las reglas que se cumplen a nivel general que las empresas deben cumplir, pero hay reglas internas en la empresa que se debe definir a través de, el plan estratégico. Así es. Hay reglas que se deben cumplir. Por ejemplo, el reglamento de organización y funciones, ¿no? Hay el ROF o el MOF que se dice, son reglas que se deben cumplir internas, o el reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es un documento en el cual lo redacta o lo desarrolla el nivel estratégico, pero en base a la participación probablemente de todo el personal. La oficina de personal se encarga de socializarlo. Y en este reglamento interno de trabajo, ¿qué nos dice? Que existe un horario establecido para el trabajo. Se ingresa a las 8, se sale a las 5 o 6. Y tienes una hora de descanso para almorzar. Si tienes 10 minutos de prórroga, si tú ingresas 8 y 10, ya 8 y 11, ese día ya no se cuenta como un día, es como si no hubiera sido, es como una falta. 3 faltas, un memorándum y te sacan del trabajo. En ese reglamento interno de trabajo también te dicen cómo es el procedimiento para pedir permiso si es que estás enfermo, cómo es el procedimiento para pedir permiso si es que vas a desarrollar trabajo de campo que tenga que ver con tus funciones dentro del trabajo. Dentro, también dice el reglamento interno, te dice cuál es el procedimiento para que tú puedas, digamos, qué documentos tienes que presentar si te encuentras enfermo, ¿qué más? El horario, ya decimos de a qué hora pues, y qué días tienes que trabajar. Y otras indicaciones más
referentes a las reglas internas dentro del trabajo. Probablemente también ahí te va a decir los implementos que tú debas usar para desarrollar tus funciones. Como por ejemplo, si en el manual de organización de funciones te dice que tienes que desarrollar, tienes que utilizar ciertos implementos como la mascarilla, como algunos productos de limpieza, en el reglamento interno de trabajo te dice cuándo tienes que usarlo y para cuántos días tienes cada uno de esos implementos, etcétera, ¿no? Esas son las reglas que te ponen internas dentro de la empresa, que también tienen que ser desarrolladas y socializadas a todos los empleados. En cuanto a las políticas, también se desarrollan las políticas dentro de la empresa. Todo esto forma parte del plan estratégico. En cuanto a políticas, son enunciados o criterios generales que orientan a encauzar el pensamiento durante la toma de decisiones en la empresa. La esencia de las políticas es la existencia de cierto grado de discrecionalidad, es decir, tener libertad para guiar las decisiones. Pueden ser escritas o verbales. Por ejemplo, hay una política salarial. Toda empresa es independiente para desarrollar cierta forma su política salarial. Por ejemplo, en cuanto a los bonos, ahí no se mete la SUNAT, no se mete nadie, ¿no? Para decir cómo tú, a tu trabajador, te pones de acuerdo cómo van a desarrollar el pago de los bonos o el pago de algún, no sé, pues si es que se hace digamos, un 2x1, una promoción y todo eso, y la empresa tiene la política de desarrollar independientemente sus propias políticas de venta también, sus políticas salariales, sus propias políticas en cuanto a, si por ejemplo queremos destacar el trabajo de tus empleados, también haces un plan de ascenso, o sea, es un programa de ascensos, de cómo deseas que se pueda desarrollar dentro de tu empresa eso, y eso está dentro de las políticas de la empresa. Sí, sin sobrepasar lo que son las políticas, digamos, de esas políticas que se crean a nivel de toda una nación, ¿no? De acuerdo a las leyes que hay, a las resoluciones. Sobre eso no puede ir, pero sí las políticas que son dentro de la empresa que pueden ser flexibles y pueden ser creadas para su personal. ¿Ok? ¿Cuáles son los procedimientos? Los procedimientos, como les decía, ¿no? Acá se crean procesos para cada una de las acciones que se va a desarrollar. Acá también. Entonces, esos procesos y procedimientos, ¿qué cosas son? Los procesos y procedimientos establecen métodos para el manejo de actividades cotidianas. Por ejemplo, yo les decía, para limpiar una habitación, dependiendo del tamaño de la habitación, dependiendo de los materiales que se encuentran en la habitación, dependiendo si es una cama queen, una cama simple, ¿no? Dependiendo de todo eso, se desarrollan procedimientos para cada actividad. Digamos, si estamos en un hotel, los procedimientos son los pasos que se debe seguir para hacer la limpieza, por ejemplo, en una habitación simple. ¿Qué hago? Primer paso, yo hago los procedimientos y ese procedimiento le doy al personal y le digo, estos son tus procedimientos para esta actividad. Y para cada actividad tengo que darle procedimientos. ¿Quién lo hace? También lo hace la parte estratégica. El nivel estratégico, ellos toman las decisiones de que se haga. Y probablemente cada oficina va a desarrollar sus propios métodos y sus propios procedimientos que se deben cumplir y socializar con todos los empleados. A diferencia de las políticas, que son guías de acción y no de pensamiento, son más de acción, o sea, como les dije, para que guíen sus actividades. Primer paso, ¿qué tiene que hacer? Segundo paso, por ejemplo, en recepción, primer paso, ¿qué tiene que hacer? Saludar, sonreír. Tercer paso,
desarrollar, digamos, la ficha donde tiene que, la ficha de recepción de los empleados. Un guía, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Saludar, dar la bienvenida, seguir el protocolo para que pueda guiar los lugares, ¿no? Todo eso tiene que tener procedimientos, no se puede dejar llevar de la nada, inventar y en ese momento desarrollar sin tener unos métodos para hacer. Todo eso lo tiene que desarrollar la empresa. Las mejores empresas, ya sea en el Perú o en el mundo, tienen bien claros sus procedimientos, tienen bien claro cuánto tiempo se va a desarrollar. ¿Para qué? Eso permite, uno, que el empleado sepa qué es lo que tiene que hacer. Dos, cuánto tiempo tiene que hacerlo. Tres, que sepan evaluarlo, porque sabiendo exactamente qué es lo que tiene que cumplir, se evalúa eh, más, más específicamente, ¿no? Ya no estoy pensando, así será, o bueno, le pondré bueno, no. Específicamente, ¿ha cumplido o no ha cumplido? Se ha cumplido. Entonces, se puede evaluar mejor. Se puede dar una mejora del procedimiento, así es, pero sabiendo cuál es el procedimiento. Si no hay procedimientos, si no hay procesos en una empresa, no se va a poder definir bien las actividades ni sus funciones. Son los planes que establecen un método o forma para llevar a cabo una actividad o serie de actividades. Pueden definirse como series cronológicas, pautas a seguir, pasos a seguir, que indican la forma exacta en que se debe realizar cada actividad. ¿Es importante? Claro que sí, porque aquí es donde te va a definir exactamente qué es lo que va a hacer cada empleado y en cuánto tiempo lo va a hacer. Y si realmente lo que hace justifica lo que le están pagando. ¿Se dan cuenta? No podemos poner, mira, según el mercado a él le están pagando tanto y yo también lo voy a poner. No, tienen que justificar sus actividades, lo que va a desarrollar para poder desarrollar el presupuesto en general de cada una de las oficinas dentro de la empresa, ¿no? ¿Qué presupuesto va a tener cada año según? Y además, si no tenemos claro qué cosa hace, cuánto se le paga por ese trabajo, no vamos a poder adquirir cuántos elementos más voy a poner para cada actividad en temporada alta, cuántos personal voy a necesitar, ¿no? Así se saca más rápido. ¿Cuánto presupuesto voy a necesitar para cada empleado que voy a contratar por temporada alta? ¿No? Más rápido. Ahora, ¿qué son los programas? Los programas son un conjunto de actividades interrelacionadas y cronológicamente ordenadas que describen las actividades que se tienen que realizar, quiénes le van a realizar y cuándo van a terminarse. En empresas privadas, comúnmente los programas no son esos programas, esos tours, ¿no? Que se le llaman programas, ¿no? Los programas se refieren a un conjunto de actividades. Por ejemplo, ¿no? Nos están invitando para desarrollar, nosotros somos una agencia de viajes y nos están invitando a la feria del Fitur, que queda en Europa, ¿no? Ahora creo que se va a dar en este mes, en febrero me parece, o marzo. El Fitur es una de las ferias más importantes a nivel nacional, a nivel internacional, donde van muchos países a ofrecer sus productos turísticos a nivel internacional. Y como somos una agencia reconocida, nos están invitando. Entonces, para esa actividad específica, tengo que desarrollar un programa con su presupuesto, que cada una de esas actividades que voy a desarrollar dentro de ese programa van a tener actividades que se relacionan. Va a haber una actividad, bueno, voy a contratar, ya que va a ser internacional, lo que tengo que vender es el folclore, porque mis tours se relacionan con Perú, con Cusco, entonces llevo a gente que va a bailar allá, va a hacer una danza. Todo eso tiene que tener relacionado su presupuesto y las actividades que voy a desarrollar. Voy a llevar a esas danzas, a danzantes, a bailarines. Voy a llevar a gente que sepa vender, gente que sepa hacer negocios, cierre de negocios, que sepa negociar, relacionarse bien con otras agencias de viaje o con hoteles, que es conocido, que también puedo vender mis programas allá, ¿no? Todo eso tengo que tener en cuenta y tengo que desarrollar un programa.
Entonces, los presupuestos. Un presupuesto es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de una actividad o un proyecto. Estos programas pueden tener varios proyectos. Puede ser que yo no solamente venda tours que son, por ejemplo, de Lima o de Cusco. Yo puedo tener programas para turismo comunitario. Puedo tener otro programa que venda turismo en áreas naturales protegidas, que cada uno es diferente, ¿no? Turismo de naturaleza, turismo sostenible o turismo urbano. Entonces hago un programa y dentro de eso hago proyectos. Dentro de presupuestos, un presupuesto es un listado que detalla los recursos o dinero asignado para la realización de una actividad o un proyecto. Son expresiones en términos numéricos. Definitivamente. Ese programa de turismo comunitario, estoy llevando gente que va a vender, estoy llevando gente que sepa vender, que sepa negociar. Y, ¿qué más? Voy a llevar gente probablemente de turismo comunitario, que ellos mismos vendan. Y le enseño y le capacito qué es lo que tiene que decir. Si hablen quechua mejor, ¿no? Cosas así. O si, por ejemplo, vendo tours gastronómicos, tengo que llevar ciertos productos, chefs que sepan vender, ¿no? O por lo menos revistas, ya, que tengan folletos o revistas que van a vender, ¿no? Todo eso tiene un presupuesto. ¿Cuánto es el costo por unidad y por esto? Eso es mi presupuesto. Obligan a la empresa a prepararse por adelantado a los recursos que se necesitarán. Estoy hablando de que estamos hoy día en enero, estamos haciendo un presupuesto proyectado para FITUR, que es una de las ferias. Entonces hago mi presupuesto proyectado para esa fecha. No lo estoy haciendo ahora. No, perdón, no se va a desarrollar ahora el FITUR. Presupuesto es presupuesto, por eso es antes. Pre significa antes, ¿no? Estoy suponiendo que va a costar así, va a ser así. Por eso se llaman presupuestos. Además, a través de los presupuestos yo puedo tener un control del dinero, ¿no? Ya. Entonces, esta parte ya la vamos a hacer en la siguiente clase, que ya vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolla la planificación turística en el Perú, ¿no? Vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco del Perú en general y después de las empresas mismas, como ejemplos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señoritas? Háganmela saber, por favor, si es que hay algunas preguntas que tengan hasta aquí, lo que hemos desarrollado. Perdón. Uy, no. Listo. Y si no es así, señoritas, entonces nos estamos despidiendo. Que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo el día miércoles. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, Miss. Buenas noches. Buenas noches, chicas. Hasta luego. Buenas noches, Luz. ¿Qué tal? Buenas noches.